hoy os voy a explicar la forma de obtener la expresión del periodo de un péndulo simple para ángulos pequeños. Este ángulo vamos a llamarle phi, vamos a suponer un ángulo más pequeño que 10 grados, que es en donde se cumplen las aproximaciones que vamos a hacer. Y el péndulo, bueno, ya sabéis, el péndulo es un sistema formado por una masa m que está suspendida de un hilo inextensible y de masa despreciable, que si separamos de la posición de equilibrio y la llevamos la masa a esta otra posición, como he dicho antes, un ángulo phi pequeño, pues aparece el peso, que está en todas partes siempre, pero aparece la tensión del hilo, y como resultante de las dos fuerzas, la tensión y el peso, pues aparece la fuerza recuperadora, que es la que va a hacer que vuelva de nuevo a su posición de equilibrio. Entonces, la resultante está dibujada, pues ya sabéis, trazando la paralela por el extremo del vector, cada uno de los vectores, hasta la resultante. La fuerza F es una fuerza tangente a lo que sería la trayectoria que va a seguir la masa, que sería un arco de circunferencia, y que vamos a llamar S a la longitud de ese arco, y X vamos a llamar a lo que sería la perpendicular hasta la vertical. Entonces el ángulo phi le tendremos aquí también igual, porque este ángulo que estoy dibujando es un ángulo que tiene los lados paralelos al ángulo phi que hemos desplazado. Entonces vamos a empezar a escribir cosas. La fuerza recuperadora, bueno, primero voy a poner el seno de phi para que veáis bien de dónde sale. El seno del ángulo será igual al cateto opuesto, que sería la F, la fuerza que hemos dicho, la fuerza recuperadora, dividido entre la hipotenusa, que sería el peso. Entonces, si nosotros despejamos la fuerza será igual al peso por el seno del ángulo. Y sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Bien, ahora vamos a escribirlo como fuerza recuperadora. Le tenemos que expresar matemáticamente con un menos, o sea, sería menos m g por el seno del ángulo. Como el ángulo que hemos desplazado la masa es un ángulo pequeño, en un ángulo pequeño el seno de un ángulo es casi igual que el valor del ángulo cuando alfa es menor que 10 grados, vamos a suponer, hasta 14 más o menos se cumple que es igual, pero siempre que alfa esté expresado en radianes, porque con grados no se cumple, tienen que ser radianes. Siempre esta aproximación se puede hacer, podéis comprobar con la calculadora, ponéis un ángulo de 10 grados o más pequeño, lo expresáis en radianes, hacéis el seno de esa cantidad en radianes y os sale lo mismo el resultado. Bueno, pues esto nos va a permitir hacer la aproximación que os estoy diciendo, menos m g por phi. Sustituimos el seno por el ángulo. Y ahora lo que también tenemos que saber es que si en una circunferencia, cosas que hay que saber, yo las recuerdo aquí, si tenemos un ángulo, estamos usando aquí la letra alfa para explicar la teoría, y aquí ponemos R, y aquí ponemos L, longitud del arco, radio y ángulo. Bueno, pues se cumple siempre que esté en radianes, eso sí, todo lo que digamos es para los radianes. Pues se cumple que el valor del ángulo es igual al cociente de la longitud entre el radio. Esto con tal de que esté en la misma unidad, pues basta, ¿no? Esto nos permite, volviendo a nuestro desarrollo, decir que esto sería lo mismo que m por g, y ahora el ángulo lo ponemos como
La longitud del arco, lo que hemos llamado antes S. Pues S dividido entre el radio de giro. El radio de giro es la longitud del péndulo, L. Bueno, como el ángulo era muy pequeño, insisto siempre en esa aproximación, la longitud S la podemos aproximar a X. O sea que podemos hacer M por G por X dividido L. Y ahora con esta expresión vamos a analizarla bien esa expresión. Esa expresión de la fuerza la voy a escribir de la siguiente manera. Menos mg dividido L por X. ¿Por qué lo pongo así? Bueno, pues porque todo esto es una constante, la masa, la gravedad y la longitud del péndulo. Entonces, si recordáis, la fuerza que produce un movimiento armónico simple es menos K por X. Recordáis el muelle, ¿no? Cuando la fuerza que recuperadora de un muelle, menos K por X, una constante por X. Bueno, pues es este caso. O sea, una constante por X, por el desplazamiento. Por lo tanto, esto, sabiendo mirar aquí, vemos que esto sería un movimiento armónico simple. ¿Veis? La expresión, si yo la sé interpretar, yo sé que ya esto es un movimiento armónico simple, porque la fuerza recuperadora es constante por X, es proporcional al desplazamiento. Pero más todavía, ¿qué pasaba en el movimiento armónico simple? Pues teníamos también el valor de la aceleración. La aceleración era menos omega al cuadrado, velocidad angular, por X. ¿Por qué pongo esto? Pues pongo esto porque si ahora la expresión de la fuerza, que ya hemos visto que nos da que es un movimiento armónico simple, la escribo ahora, para que lo veáis mejor todavía, menos G por X dividido L y por M. Bueno, pues fuerza igual a masa por aceleración. Luego esto es una aceleración. O sea que si esto es una aceleración por ser un movimiento armónico simple, la aceleración tiene que valer esto. ¿Os dais cuenta cómo lo relacionamos? Por lo tanto, yo puedo escribir que Gx dividido L, con el menos, es igual a menos velocidad angular por X. Ahora yo lo que puedo hacer es simplificar la X, quitar el signo menos, y me queda que G dividido L es igual a omega al cuadrado. Ahora, como lo que queríamos era poner en función del periodo, recordáis el periodo, pongo aquí la fórmula, el periodo del movimiento armónico simple, 2pi dividido entre omega, ¿no? Entonces omega será 2pi entre t. Luego esto mismo lo podemos poner de la siguiente manera. G partido L igual a 2pi entre t elevado al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de los dos miembros. G L será igual a 2pi entre t. Paso el t al primer miembro, periodo igual a 2pi, y ahora lo dividiré por la raíz, que sería lo mismo que escribirla girada. L G. Habremos llegado a la expresión del periodo de un péndulo. Fijaros lo curioso, que no depende nada más que de la longitud y de la gravedad. O sea que tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, hallar el valor de la gravedad en un determinado lugar, o tiene una aplicación de medir el tiempo, que sería el periodo, los famosos reloj de péndulo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre, recordar que está hecho para ángulos más pequeños que 10.